Muy bien. Vamos entonces a entrar a nuestra escuela, Escuela de Cristo, le hemos llamado. Hemos llamado la Escuela de Cristo el desafío de estas transmisiones. Y creemos que Dios está desafiando nuestras vidas con lecciones que tienen que ser puntuales en nosotros que nos llamamos iglesia, aquellos que dicen ser cristianos. Pues el Espíritu Santo está desafiando nuestra vida con un sinnúmero de lecciones y que necesitamos evaluarnos a la luz de las Escrituras si realmente nosotros somos hijos, somos iglesia, y que si realmente vamos a permanecer para que se cumpla el propósito de Dios en nosotros, si vamos a permanecer en esa relación genuina con Él. Hoy hemos entrado y estamos exactamente en estos tiempos de apostasía, donde está creciendo de una manera tremenda, donde el engaño es un asunto de pan de cada día. Hoy no hay la más mínima sensibilidad para engañar a otra persona, y todo es con el fin de sacar sus deseos egoístas, la falta o el deseo de querer poder, de poder exhibirse. Entonces hay hombres que están tomando incluso diciendo que son Cristo y usando la palabra para el beneficio, para lucrarse en ellos mismos, pero no han entendido los principios de la palabra, sino que realmente hacen un daño a mucha gente y a la sociedad que nos está escuchando de una u otra manera. Así que estamos en medio de unos tiempos tan difíciles que para poder ministrar el Evangelio necesita ser de parte de tu vivencia de las Escrituras. La gente se cansó de que le digan tantas cosas, pero que al fin no hay transformación de vida. Y esa es nuestra lección que vamos a estar estudiando una vez más en lo que es arrepentimiento genuino. Y hoy traemos para nuestra escuela lo que es arrepentimiento genuino, el análisis, transversalidad. El análisis y la transversalidad. O sea que nos va a tocar, en otras palabras, retomar para aclarar exactamente en qué punto estamos en lo que es el arrepentimiento, para que Satanás nos robe el entender correctamente lo que es el verdadero arrepentimiento. Así que en esta noche nuestra vida va a estar desafiada. Toma entonces tus apuntes, tus notas, tu lapicero, lápiz, no sé, y que tú puedas guardar y tener estas lecciones en tu corazón, más que en un libro, más que en un cuaderno, sea en tu corazón. Si las vas a apuntar es porque vas a repasar. También durante toda esta semana vamos a estar desarrollando los tiempos escatológicos y hemos arrancado con un preámbulo para explicar en 3 partes lo que es el preámbulo escatológico, material que tiene un orden consecutivo y que creo que tienes que guardar. Mucha gente hoy quiere saber acerca de lo que es el tiempo en que estamos viviendo, este nuevo orden mundial, lo que es la conspiración, todo lo que se está fraguando, ¿no?, para levantarse en contra de Israel, en contra también de todo este escenario que Jesús explicó que exactamente Satanás ha fraguado en contra de Cristo. Todo lo que se llame Cristo, todo lo que sabe a Cristo, todo lo que se santifique en Cristo será perseguido, será incluso muchas veces será matado, será quitado, será humillado. ¿Por qué? Porque hemos entrado en unos tiempos entonces donde se tiene que cumplir lo que Jesús dijo en el capítulo 24 del libro de Mateo. Así que no pierdas de guardar, repito, en tu corazón todas estas lecciones para que puedas explicar y enseñar a mucha gente que necesitamos enseñarle la verdad. Muy bien, en el arrepentimiento genuino y análisis y transversalidad. Hemos entendido entonces 2 cosas importantes a manera de introducción para que sepamos entonces hacia dónde vamos. ¿Y qué es lo que queremos hacer hoy? Es claro que en primer lugar hemos explicado entonces
¿qué es el verdadero arrepentimiento? O por lo menos ya colocamos estas lecciones que comenzaron a hablarnos y desafiar nuestra vida. Hoy mucha gente a todo le llama arrepentimiento, todo se llama iglesia, todo se pronuncia hermano, todos, y hay usurpadores tomando incluso lugares del ministerio diciendo que son pastores y una y otra cosa, y el engaño tras engaño, engaño tras engaño. Pero ¿a quién le gusta que los estén engañando? A los facilistas, a los que no les gustan que los desafíen, a los que hacen de la oportunidad el oportunismo, a los que han hecho de la gracia su propia desgracia. Dios es un Dios de amor, pero no confundas al Dios de amor creyendo que Él es un Dios de alcahuete. Hay gente que estos temas no tienen cabida en su corazón, pues no es problema de los que enseñamos o predicamos, no es problema de Dios, no es problema de la palabra, ese es tu problema, solamente tu problema. La sangre de tu vida irresponsable caerá sobre ti y solamente sobre ti y sobre nadie más. Tú puedes juzgar y culpar al que está a tu lado, a tu papá, a tu mamá, al pastor, al vecino, al líder, al que quieras, pero eso no te va a salvar y Dios tampoco te está escuchando a cuanto tú a todo mundo estás juzgando que tiene la culpa. ¿Por qué no te examinas de tus malos procederes? ¿Por qué no te examinas de tu conducta irresponsable y oportunista? Creo que tenemos que examinarnos y examinarnos fuertemente. Dejemos la mimería, dejemos las tonterías y vamos a la luz de las Escrituras y vamos a arrepentirnos genuinamente. Deje de estar con su mimería, deje de estar pensando, ay, es que tan duro, ay, es que tan difícil, ay, que no sé qué, ay, que no sé para. Ya es tiempo de que examine su vida a la luz de las Escrituras. ¿Qué andas haciendo bajo tu irresponsabilidad? ¿Qué andas haciendo que no te gustan las lecciones que te desafían a caminar en lo correcto y la santidad? Entonces, en primer lugar, venimos hablando acerca del arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Lo hemos dicho entonces, es un cambio de opinión respecto a la naturaleza de pecado. Arrepentimiento es un cambio de opinión respecto a la naturaleza de pecado. Y debe estar alineado el pensamiento correcto, vuelvo y repito, ¿no? Con el sentir acerca del pecado. Esto tiene que, y lo vamos a estar explicando para que usted entienda, por eso le hemos llamado el análisis transversal, para que una vez retomemos todo lo que hemos reunido, todas esas entregas que tiene estas primeras lecciones, para que podamos entender realmente qué es el arrepentimiento genuino. Entonces es un cambio de opinión respecto a la naturaleza de pecado. Y quiero aclarar algo acá. Mucha gente, usted le pregunta, ¿qué es el pecado? Y si está mal el pecado, te dice, está demasiado mal. Dicen y entienden que las infidelidades, que las borracheras, que los vicios, que las orgías, que la brujería, todo cuanto es pecado, incluyendo la mentira, que es como la idolatría y la brujería, te dicen que está mal. Tienen una opinión frente al pecado y entienden que allí hay algo que está mal. Pero tú los ves y vuelves y le preguntas, ¿cómo está el deseo por tu pecado? Dicen, sé que está mal, pero no lo puedo evitar porque termino cayendo y repitiendo en el pecado tras pecado, pecado tras pecado. Y mucha gente cree que por hablar mal del pecado, tener una opinión por el pecado, cree que hay arrepentimiento. Si tu deseo no se ha alineado con el cambio de opinión, tu vida no está arrepentida. Tiene que quedarte claro, si tu deseo por el pecado no se alinea con lo que tú llamas en tu pensamiento que está mal, si eso no se alinea, yo no puedo decir que el pecado está mal y pienso y tengo una opinión de que el pecado está mal, pero lo sigo anhelando, lo sigo deseando. ¿Cómo se me ocurre pensar que tal contradicción es arrepentimiento? Y tenemos que tener claro esto en esta hora. Entonces, ojo acá, pero el punto que tenemos que aclarar en esta introducción para poder entender cómo se desarrolla esto, es que exactamente el sentimiento, escúchame bien, el sentimiento correcto es lo que genera la opinión correcta.
No es la opinión la que genera el sentimiento, es el sentimiento el que genera la opinión correcta. Por eso, si tienes una opinión, pero tu sentimiento hacia el pecado es incoherente, no estás arrepentido. Lo primero que Dios hace con la nueva naturaleza es darte un sentir hacia el pecado como Dios lo tiene. La nueva naturaleza en nosotros nos va a dar el sentir de Dios por el pecado. Y entonces tu opinión estará acorde, se va a alinear exactamente como Dios también tiene por el pecado. Esto tiene que estar claro de entrada para tu vida. Deja de estar jugando al arrepentido. La vida de arrepentimiento tiene frutos de arrepentimiento. La vida de una persona que está fraguada, escúchame bien, forjada en lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, que lo vamos a estar leyendo, por favor, en tu Biblia. Es aquella naturaleza que está forjando sin ninguna duda, y en esta exposición de estos temas venimos desarrollando de que tiene que dar frutos y tiene que haber una obra según la fe de arrepentimiento. Y esto es muy, muy importante, y yo diría que obligatorio en los que dicen que son cristianos. Puesto versículo 23, 1:23, por favor. Vamos a estar conectados todos aquí y en su casa, y para tener la palabra correcta y no le demos oportunidad al enemigo. Dice la palabra entonces: pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, escucha esto, no de una simiente corruptible. Pero mucha gente persevera en movimientos religiosos, en movimientos paganos, en movimientos que comienzan a comercializar su mundanalidad desde supuestamente púlpitos y grupos, y dicen que son cristianos y enloquecen al mundo porque son muchos, o porque piensan, o porque critican, o porque señalan, o porque tienen muchas formas. La vida corruptible tiene formas, la vida corruptible tiene escenarios, y el escenario de la hipocresía, el escenario del señalar, el escenario de no predicarle a nadie, de no salvar y realizar vidas. Pero la vida incorruptible tiene el escenario y se llama Cristo. La genética de Cristo es nuestro escenario en esa vida incorruptible. ¿Qué dice entonces Pedro, versículo 23? Sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y venimos hablando, y todo nuestro tema, todo nuestro compendio de enseñanza son las Escrituras. Porque un pasaje como estos tan extraordinarios que te está revelando y te está diciendo que la naturaleza que se va a forjar en tu vida, la simiente incorruptible, es de la palabra que permanece para siempre. Es de la palabra que permanece para siempre. Y déjame retomar dos cosas que son importantes para que marquemos la diferencia entre el que es y el que no es. Y lo que tenemos que entender, lo siguiente exactamente, está en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 1 en adelante, y vamos a analizar exactamente este tema. Y quizás hoy no le vamos a profundizar, pero nos sirve exactamente, este es el que nos sirve para darle peso a lo que queremos hablar y no salirnos de las Escrituras. Libro de Mateo, capítulo 4, por favor, en tu Biblia. Vamos, busca Mateo, por favor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Seguimos. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Notemos entonces cómo el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto, y en todo lo que se va a fraguar en la vida de Cristo hay algo importante que tenemos que resaltar acá, para que depuremos nuestra manera de pensar acerca de nuestro Salvador. El hecho de que Jesús haya nacido
estuvo en el óvulo de un humano como María, no quiere decir que el cuerpo que él tuvo estaba declinado al pecado, estaba seducido al pecado. Esto lo hemos explicado fuerte, pero es necesario explicarlo 1, 2, 3 y 20,000 veces si es necesario. Y vemos acá entonces que Jesús, a la diferencia de los que no han recibido la simiente y la naturaleza de Cristo, Jesús, a los que envía, a los que ministra, a los que entrega, a los que transforma en su naturaleza, vemos el ataque directo a lo que somos. Si una persona tiene la simiente que dice 1 Pedro 1:23, y esa simiente está forjando en su vida lo que dice 2 Corintios 5:17, todas las cosas son hechas nuevas. Hay una transformación de vida. Más lo que se suma en el libro de Juan capítulo 1 versículo 12, por cuanto creímos en él, nos dio la potestad de ser hechos. Pero Juan capítulo 3, del 3 al 6, también nos revela que se nos entrega una nueva naturaleza porque nacimos de nuevo. Esto implica entonces que todos los que nacen serán atacados, no seducidos. Tome la diferencia. Todos los que nacen de la simiente incorruptible serán atacados, no seducidos. Pero todos los que no tienen la simiente son seducidos por el pecado. Son seducidos por Satanás. Esta es gran señal en tu vida. Te darás cuenta entonces de que no hay arrepentimiento o hay arrepentimiento. Todas las personas que tengan una simiente de Cristo ministrada desde el poder del Espíritu Santo serán atacados. ¿Qué es lo que Satanás ataca? Ataca lo que eres, la posición, tu nueva naturaleza, porque ahora entraste y sos de las filas de aquel que te llamó como soldado. Entonces Satanás te va a atacar. Yo no me imagino a los soldados siendo seducidos en plena guerra. En plena guerra, en pleno combate, en plenas batallas, hay ataques. Porque tu uniforme, tu escudo, tu armamento, todo tu equipo con que te has lanzado a la guerra, identificas que eres de un ejército, que perteneces a un lugar, que perteneces al ejército de tal país. Y los enemigos no te van a seducir, te van a atacar por lo que eres. Cuando llegamos a Cristo, somos atacados por lo que somos. Nota la expresión de la Biblia. Nota lo que dice Satanás. Si eres hijo, atacó lo que él es. Hijo. Él no sedujo a Cristo. Él lo atacó. Los que andan en perversidades y oportunismos serán seducidos, porque Satanás sabe que los que andan en el oportunismo, según Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante, andan en las obras de la carne. Satanás lo sabe. Es tonto pensar que Satanás no sabe quiénes somos. Él lo sabe, porque nuestras obras de nuestra carne nos delatan delante de Él. Señor. Pero los que son hijos, los que tienen una simiente incorruptible, serán atacados. Entonces no confundas ser atacado por lo que eres y ser seducido porque estás en el oportunismo de tu vida. Son dos cosas y son dos personas muy distintas, que cada quien tendrá entonces su manera de ser probados en esta tierra. Unos serán seducidos por su oportunismo y otros serán atacados por lo que es. Él se paró frente a Eva y le dijo: Dios sabe que el día que ustedes coman del fruto del cual Él les prohibió, ustedes serán como Él. Note el ataque. Atacó lo que ellos eran. Él ataca lo que tú eres. Satanás ataca lo que somos. Lo que somos. Pero el oportunista, vuelvo y repito, en su propio fraude, aquellos
que caminan en el doble ánimo, aquellos que son inconstantes. Eso es que Satanás entonces se está dando de cuenta que allí se puede seducir. Entonces creo que en esta noche, al menos en la introducción, te queda claro, y vamos a ampliar más entonces este principio y todos estos términos de la Biblia que nos están dando y que muestran esa nueva naturaleza en nosotros. Así que necesitamos entenderlo para poder crecer, y estoy hablando con aquellos que realmente son arrepentidos genuinamente. Cristo es el Dios que obra y Él puede bendecir tu vida. Escúchame bien. Y el hecho de que Dios esté bendiciendo tu vida no quiere decir que tú estés arrepentido. Son dos cosas también que son diferentes y tiene que quedarte claro. Necesitamos entender, vuelvo y repito, que el pecado está allí, y dije algo en las clases y en las lecciones pasadas. Si ustedes y muchos supiéramos que el pecado no nos condenaría, todavía estaríamos perdidos en delitos y pecados. Hay gente allá afuera que cree que el pecado es algo maravilloso. Hay gente allá afuera que cree que el pecado no tiene ningún problema con Dios. Y es triste que aquellos que dicen que son cristianos también caminan en la misma actitud de ellos, en el mismo pensamiento, perdidos y revolcándose con el sistema. Necesitamos entender entonces esto, por favor, y es importante. Lo primero que necesitamos revisar, lo primero que necesitamos analizar en esta noche, en esta transversalidad, es lo siguiente. Escúcheme bien. Hay tres connotaciones consoladoras del Espíritu Santo para el arrepentimiento. Número uno, entonces, tres consolaciones consoladoras del Espíritu Santo en la vida de arrepentimiento. Necesitamos entenderlo. Vamos a recuperar, vamos a retomar todo aquello el cual nos han dado y vamos a organizarlo, vamos a alinearlo en este análisis transversal para que nos demos cuenta y todo quede claro entonces hacia dónde va y qué es lo que en el momento el Espíritu Santo nos ha hablado de lo que es el verdadero arrepentimiento. Frente a esto, tienes que entender lo siguiente. Todo nuestro cambio de vida está desde el ADN y la simiente de la palabra. Todo nuestro cambio de vida está desde el ADN y la simiente de la palabra. Hay de aquellos que no tienen ninguna relación con las Escrituras. Ellos hoy están abriendo la Biblia porque tocó la transmisión. Pero cada vez que hay transmisiones que se acuerdan, no tienen ninguna relación con ella. No hacen el más mínimo esfuerzo. Y déjame recordarte algo y enseñarle a aquellos que quizás no han escuchado esto, pero algunos ya lo escucharon. El Espíritu Santo no te va a dar deseo de estudiar la Biblia. El Espíritu Santo no va a traer las ganas de estudiar la palabra. No va a colocar en ti ese deseo por leerla. Eres tú el que tienes que entender que necesitamos estudiar las Escrituras, tener una relación con ella. Soy yo el que tengo que tomar la iniciativa de leer las Escrituras. Quizás en el momento no entienda, pero ya arranqué a estudiarlas. Y hay el deseo en mí, entonces, de ir a estudiar esas Escrituras, porque el Espíritu trae una conversión, trae un trato en mi vida a través de las Escrituras. Soy yo el que lo va a hacer. ¿Qué coloca el Espíritu Santo? Fe para que creas las Escrituras. Fe para que creas las Escrituras. Tú coloca la disposición y el Espíritu coloca en tu disposición fe para creer en ellas. Tú coloca la disposición y el Espíritu Santo coloca la fe en tu disposición para creer las Escrituras y haya el milagro del arrepentimiento y la transformación en tu vida. Si no te dispones, no estará la fe en tu disposición para que puedas creer y ser convencido en las Escrituras. Nuestro cambio de vida entonces está desde el ADN y la simiente de la palabra
y ya lo hemos leído y lo hemos comprobado y lo sustentamos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Esta gradualidad de transformación, escúchame bien, transversa, escúchame bien, 2 o 3 cosas importantes. O sea que esta primera consolación de lo que estamos desarrollando tiene una transversalidad interesante que es bueno que la tomemos en esta hora. Vuelvo y repito, apúntala en el orden para que nunca se pierda lo que el Espíritu Santo está dándote. Esta gradualidad de transformación transversa lo siguiente o de la siguiente manera. Lo primero que tenemos es un cambio de opinión por el pecado. Lo primero que se forja desde esa simiente del ADN, esa simiente de la palabra, lo primero que se forja en esa nueva naturaleza es un cambio de opinión por el pecado. Pastor, pero usted dijo que había gente que tenía un cambio de opinión por el pecado. Sí, pero ese es el de su carne. Ahora necesitas la opinión de Dios por el pecado. Y se consigue en las Escrituras por el ADN de Cristo, por la simiente de esa palabra. Ahí es donde consigues, y entonces tu opinión por el pecado queda de lado y entenderás que Dios piensa distinto a como tú piensas por el pecado. Señor. Hay gente que te puede decir que algo está mal desde su opinión, pero dentro de la misma opinión te puede decir a alguien que camina en santidad: ¿por qué eres tan exagerado? Yo no le veo nada de malo en eso. Sí hay cosas que están mal, pero en esto no le veo nada de malo. Y para Cristo todo lo que es pecado está mal. Mentir está mal. Mentir es un pecado, aunque tú no lo veas así. Está en las Escrituras, dentro de los 10 mandamientos. Y todo lo que hablamos y todo lo que digamos que esté dañando lo bueno, tendremos que dar cuentas exactamente a Dios de esto. Tenemos entonces nuestra primera transversalidad en este análisis, y es que la opinión por el pecado tiene que ser cambiado. La otra transversalidad en este análisis es un cambio de sentimiento por el pecado. Un cambio de sentimiento por el pecado. Le preguntas a alguien: ¿crees que adulterar está mal? Te dice: sí, está mal ser infiel contra Dios. Está mal. Pero si le preguntas: ¿qué escuchas en su auricular? ¿A su sentimiento le gusta el reggaetón? ¿Le gusta la música mundana? Todavía escucho gente que dice ser cristiana y hasta este tiempo pasado estaban preguntando: escucha esto es tremendo, ¿quién cumplía años en estos días? Los supuestos cristianos, y estaban celebrándole el cumpleaños a Diomedes Díaz. Los supuestos cristianos preguntando cuándo los muertos cumplen años. ¿Por qué? Porque ese es el contenido de lo que ellos escuchan. Nota entonces cómo el deseo por el pecado se mantiene. Aunque dicen que el adulterio es pecado, pero anhelar aquello que los muertos ministraron no es pecado, según para ellos. Nota cómo el sentimiento está de una manera y cómo la manera de pensar está de otra. Hay una incoherencia total que tenemos que ser tratados en esto. Y número C, ¿cuál es la tercera o la parte C transversal en este análisis de lo que es el arrepentimiento genuino? Es el fundamento absoluto de la nueva naturaleza. Escúchame esto: el fundamento absoluto de la nueva naturaleza. Es el fundamento absoluto de la nueva naturaleza. Escúchenme los esposos que están allá. ¿Por qué hemos caído, o por qué hay gente que ha caído en adulterio? Y no tengo ningún ánimo de juzgar aquí a nadie, pero tienes que entender que hay razones el por qué. Si la palabra no es la simiente de tu vida, tú no tienes los valores absolutos para entender la fidelidad y la integridad. Si no tienes el fundamento de la palabra como esa simiente que te transforma, no podrás comprender el término absoluto que te entrega
para que seas íntegro, para que seas fiel. En otras palabras, yo no le soy fiel a Betty por ella, sino por él. Yo le amo a él, yo amo a Jesús, yo amo al Espíritu Santo. Y cuando sigo este término, cuando esto está claro en mí, entonces Betty puede asegurarse de que en mí hay un hombre fiel. Amén. Porque ese valor fundamental, absoluto que está en tu vida, ese término absoluto, te va a llevar a ser fiel. Eso es algo que estará como un estilo de vida en ti. Ese valor y término absoluto no te dejará cometer adulterio. Estarás firme. Ahora, para los que son ingratos e infieles y desleales, cuando el término no forja en tu vida la lealtad, tú eres un mal amigo. Tú eres una mala amiga. Escuche, pastor, ¿cómo hago para saber que la amistad que tengo es la correcta? ¿Cómo hago que es leal? ¿Cómo lo haces? Tienes que entender que si los términos no son los fundamentales en ellos, no conocen nada de lealtad. Y un día estará criticándote, estará apuñalándote por la espalda. Si no es que ya lo está haciendo. Ahora, si te llegas a dar cuenta que lo que te llamó amigo, ese compañero que caminó contigo, terminó criticándote, tranquilo, ya entiendes que le faltan fundamentos de los términos de esta palabra o de la palabra de Cristo. Le faltan los fundamentos, escúchame bien, de esos términos que han dado o hacen en nosotros esa simiente incorruptible. No podrán ser leal a ti sin fundamentos de la palabra. Por más que lo quieran, siempre caerán engañándote. Y tenemos que tener claro esto. Entonces, la transversalidad, discúlpeme, del análisis está en el fundamento absoluto de la naturaleza. Y tenemos que tomar esto. Ahora, número 2. ¿Cuál es la segunda consolación para entender sobre el arrepentimiento genuino? Dice la Biblia entonces, en 2 de Corintios, que Él proporciona a nosotros una tristeza para salvación. Entonces tenemos que alinear la tristeza según la Biblia, que produce salvación. Número 2. Tenemos que alinear la tristeza según la Biblia, que produce salvación. Y esto tiene 3 connotaciones interesantes también. 3 connotaciones que necesitamos entenderlo. ¿Cuál es la tristeza? ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice que hay tristeza que produce salvación? La tristeza de la que la Biblia habla en 2 de Corintios, capítulo 7, de versículo 5 al versículo 10, el énfasis está en el versículo 10. Entonces, lo primero que tenemos que entender, juntamente con Juan 16, 8, es que hay un convencimiento de pecado. Si la Biblia no te convence de pecado, entonces esta consolación de la tristeza que produce salvación no está en tu vida. No es un remordimiento porque me hallaron en pecado. No es un remordimiento o pesar porque he sido descubierto en mi pecado. No se trata de eso. Se trata de que el Espíritu te confronta con tu maldad y tu pecado, entiendes la obra de la cruz y el horror de ella, entonces eres convencido de pecado, y esta es la primera consolación de la tristeza que produce salvación en el arrepentimiento genuino. La segunda consolación de la tristeza según la Biblia: ser compungidos
Está en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 32 y 37. Cuando ellos escucharon la palabra, escúchame bien, no el concepto, sino la palabra que el predicador les estaba dando. Ellos fueron compungidos y la respuesta inmediata de ellos fue: entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué hacemos? Nota cuando somos compungidos. Y esto es parte de la segunda consolación en la tristeza que produce salvación para nuestras vidas. Está en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 32 y 37. La tercera consolación de la tristeza que produce salvación es ser transformado. Ser transformado en las tres edificaciones, o lo que la Biblia llama dones y ministerios para la edificación del cuerpo. Este lo vamos a desarrollar en la transformación, en nuestra próxima lección acerca de la transformación, estudiando lo que es la edificación del cuerpo. Y recibimos entonces la transformación como tercera consolación frente a lo que es la tristeza para la salvación. Necesitamos alinear estas tres consolaciones: el convencimiento, ser compungidos y ser transformados. Esto es lo que la Biblia llama la tristeza para salvación, que está alineado en lo que es arrepentimiento genuino, y ya te lo expliqué un poco más adelante frente a las tres transversalidades que hemos estado analizando: cambio de opinión, cambio de sentir por el cambio de naturaleza. Allí entonces vamos desarrollando y vamos armando nuestro rompecabezas para que podamos entender acerca de lo que es el arrepentimiento genuino y lo que es la tristeza genuina para salvación. Es interesante que podamos entender exactamente lo que el Espíritu Santo nos está dando. ¿Qué quiere decir esto? Que esta realidad tiene que puntualizar mi fracaso. ¿Qué es lo que hemos encontrado con estas lecciones? Que hay gente que fracasó en el intento de ser cristiano. Hay gente que ha fracasado. A la luz de las Escrituras, tú te tienes que dar cuenta que hay un fracaso, pero que a la vez hay oportunidad de que vuelvas al camino correcto. Y el fracaso es que lo que tú has llamado por año cristianismo, que nada ha hecho en tu vida, pregúntale a tu familia cuánta transformación ha habido en tu vida, y seguro te van a decir dos cosas. El primero, te van a responder con un silencio, porque no quieren hacerte sentir mal. Pero alguien más honesto en tu familia te dirá: yo no te he visto cambiar. No te he visto cambiar. Es más, 10, 8, 15 años estás perdiendo el tiempo. ¿Saben por qué ellos no han llegado a Cristo? Un cristiano de 10 años transforma su vida. Señor. Y reta a su familia al cambio que él está viviendo. 10 años. Es mucha la transformación que se vive. Pero hay gente que hizo de los 10 años la vida de oportunista. Y sí podemos beber media cerveza. Y sí podemos tomarnos 2 aguardientes, porque eso no es pecado. Y sí podemos hacer aquello porque eso no es pecado. Y pastor, yo hace 20 años vivo con el mismo hombre en fornicación, pero la Biblia dice que si yo vivo con él, entonces lo santifico. ¿Dónde dice eso la Biblia? La Biblia dice que en los términos de Dios lo santificarás. Amén, amén. En su palabra lo santificarás. Nota el fracaso de tu vida. Pastor, lo que pasa es que hay mucha exageración. Entonces el primer exagerado se llama Jesucristo, porque dijo: arrepentidos o pereceréis. Les molestó tanta la hipocresía de los fariseos que le dijo a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, de su hipocresía. ¿Qué no dirá entonces Jesús acerca de la vida inmoral, acerca de la mentira y otras cosas que usted ha tenido como livianas y que supuestamente usted, en su opinión,
no tiene nada de malo. Lo que pasa es que usted no quiere aceptar el fracaso de 10 años o de 20 años, 15 años, 8 años, yo no sé, pero que nunca han funcionado como vida de transformación. Tú a lo malo le llamas bueno y a lo bueno le llamas malo. Esto tiene la administración del Dios Santo, escucha bien, y el que justifica el instrumento del propósito de avivamiento. Tú no puedes tú mismo justificarte. El Dios Santo, en el Espíritu Santo, justifica el instrumento de propósito para que sea un instrumento de avivamiento. ¿Cómo Dios justifica el propósito de avivamiento? Porque Él mismo vive en él. El mismo Dios de santidad vive en el instrumento de propósito. A eso le hemos llamado, escuche bien, manteniéndome en la relación con el Dios de propósito. El Dios de santidad vive en el instrumento de propósito. ¿Cómo se llama? Se llama la relación o manteniéndome en la relación con el Dios de propósito. Esto tiene que estar claro en tu vida. ¿Cómo te justifica? Él vive en tu vida. Si Él no vive en tu vida, no te puede justificar. Si tú te conviertes en el testigo de Dios, entonces Él vivirá en tu vida para justificarte. Te entrego algo importante aquí. ¿Cómo sé yo que soy testigo de Él? Muchos hoy están mareados creyendo que es echando demonios, levantando paralíticos. Hay gente que les encanta el alboroto. Han hecho de los dones de Dios un espectáculo. Escúcheme bien. Hay gente que está tan loca que ni en ningún manicomio se ha habido tanta locura. Si vas a los manicomios y los comparas con los que hoy exageran y hacen de los dones un espectáculo, te darás cuenta que en esos lugares hay más locos que con los psiquiatras. Cuando tú entras a un centro de psiquiatría, no encuentras a nadie gritando en la locura, porque todos están bajo la administración y suministración de un médico o de un profesional de la salud para controlar exactamente su desquicio emocional. Pero si tú te vas a un lugar donde dicen ellos que son iglesia y han hecho de lo de Dios un espectáculo de escarnio, te darás cuenta cuánta locura hay allí en la excitación emocional. Y de allí han quedado adulterios, fornicaciones, brujería, y se ha convertido, sin miedo a decirlo, en una cueva de demonios, en una cueva de ladrones y de oportunistas. Tenés que arrepentirte, porque es el Espíritu Santo el que te lo está diciendo. Yo sé que suena duro, pero es necesario. Aquí a nadie se le está dando palo, se le está dando palabra. Yo no le doy palo a nadie, le doy palabra. Si usted lo ve como palo, discúlpeme, no tengo nada que ver con su análisis masoquista. Ese es su masoquismo, no la administración de la palabra. Así que organice su análisis. O lo ve por su masoquismo, o lo ve por el arrepentimiento y la administración de la palabra. Pero no confunda las cosas. Parece que Dios en esta noche nos ha aclarado una cosa de la otra. Creo que lo tenemos que entender. La transformación entonces de nuestra vida está en la edificación del conocimiento de la plenitud de Jesús. Cuando hay una vida de redención, cuando hay una vida rendida a Cristo por el arrepentimiento, cuando inicia una vida rendida en arrepentimiento, cuando entiendes las Escrituras por la fe. Cuando entiendas las Escrituras, cuando vivas y te deleites en ellas, allí tu vida está humillada y rendida en un arrepentimiento. Si no conoces nada de ella, si no vives el entender las Escrituras, tu vida entonces no está arrepentida. Y te lo vuelvo a decir, toma el inicio del asunto. Cuando, escucha bien esto,
cuando nuestra vida está rendida al Señor. Te lo voy a dar entonces en lo que estamos estudiando. La transformación de nuestras vidas está en la edificación del conocimiento a la plenitud de Cristo. Déjame dártelo otra vez. La transformación de nuestras vidas está en la edificación del conocimiento a la plenitud de Cristo Jesús. No tengo que correr, esto es una escuela. Por tercera vez te lo voy a enseñar, te lo vuelvo a repetir. La transformación de nuestras vidas está en la edificación del conocimiento a la plenitud de Cristo. No me interesa ser famoso por la transmisión, me interesa que tú vengas al arrepentimiento a la luz de las Escrituras y conozcas a Jesús y un día puedas responderle cuando Él te llame a lista: heme aquí, Señor, heme aquí, porque entendí las Escrituras y desde allí comenzó mi arrepentimiento, mi humillación, el reconocer que tú eres el Dios a quien me debo de rendir, el Dios de la transformación. Amén. Tenemos que entender esto. Y déjenme concluir acá con algo interesante. Esto no quiere decir que estos hombres o estas mujeres sean perfeccionados en sus acciones. No, no estamos hablando de eso. No estamos hablando de que a partir del arrepentimiento no te vuelves a equivocar. No es lo que estoy colocando aquí en la escuela y en tu corazón desde estas lecciones. Lo que quiero colocar en tu vida a la luz de las Escrituras es que se han perfeccionado sus deseos. Eso sí, a la luz de las Escrituras. Ya no tienen el deseo de repetir el pecado. Esta disposición ha cambiado en su vida. Vuelvo y repito, no es que vas a salir del arrepentimiento y no vas a cometer errores, pero de los errores que estoy hablando no se refiere a pecar y sentir deseo por el pecado. No estoy hablando de eso. Tú y yo podemos cometer errores. Podemos fraguar perfectamente porque, repito, no somos Dios. Nuestra vida por la caída del pecado cayó en las imperfecciones. Y eso nos ha llevado a estar tan limitados. La palabra limitado te dice que eres imperfecto. A eso nos referimos. Y tus limitaciones seguirán allí en tu cuerpo, seguirán en tu carne, hasta que seas sacado de esa carne. Pero lo que sí cambia, lo que sí se perfecciona, escúchame bien, es el deseo por el pecado. Nunca más volverás a repetir el deseo por el pecado. Esa disposición está ahí. Tú aborrecerás el pecado como Dios lo aborrece. Sí, Señor. Tú entenderás por él como Dios lo entiende. Tú no permitirás que tu casa, que tu vida y que tu familia camine en pecado. Tú te vas a convertir en la persona que vas a estorbar a aquellos que caminan en pecado. Es más, a ti te va a molestar que estés en el camino de arrepentimiento y que otros anden en caminos distintos. Porque el deseo por el pecado en tu vida acabó. No lo repetirás. Aunque estés limitado y cometas errores en tus acciones, el deseo por el pecado no estará más en tu vida, porque la decisión del arrepentimiento cambió tu deseo en una nueva naturaleza y provocó entonces una opinión distinta hacia lo que es el pecado. Pero todo esto se da que Dios entonces siente por el pecado, opina por el pecado, de igual, esa misma forma tiene que estar en nuestra vida. Así que en esta noche queremos hacer en las lecciones que te quedan allí el análisis transversal acerca de todo lo que estamos estudiando. Y es importante que lo tengas en tus archivos. Le daba un consejo a un grupo ayer, un grupo de entrenadores. Ojalá usted pueda coger las lecciones y exactamente descargarlas. Escúcheme bien, lecciones como esta tiene tantos enemigos. Antes de que te las quiten, mantenerlas. ¿Por qué no las descargas? Búscate una memoria, no sé, un disco duro externo. Guarda estas lecciones en tu vida, compártelas con mucha gente. Sabes que allí tienes enseñanzas, prédicas, allí tienes cómo predicarle a la gente, de qué predicarle a la gente.
colócasela a alguien, comparte con alguien, deja que Dios te use. Tú puedes ser un agente especial, arrepentido, para administrar arrepentimiento a otras vidas. No pierdas este material. Allí lo tienes, es gratuito. Tú no tienes que pagar nada por él. Aquí no estamos comercializando con la palabra, pero eso sí, no lo cambies, predícalo como se te ha enseñado. Tenemos bosquejos en nuestra plataforma, también son gratuitos para que tú seas formado, para que tú seas instruido, para que tú seas enseñado. Allí donde estás, por favor, yo quiero que te coloques en pie un momento, allá en tu casa, por esa fe la cual tú dices que tienes. Vamos a ministrar y quiero orar por tu vida. Lo único que tú tienes que hacer en esta hora es creer. Creer. Si tú necesitas un milagro, no soy yo, es Cristo el que va a impartir un milagro en tu vida. Pero yo sí quiero orar por tu vida como pastor, para que Dios ministre un milagro. Tienes que creer, el asunto es creer. Lo dijimos en la lección, dispón tu vida y el Espíritu Santo coloca la fe en tu disposición. Entonces la palabra traerá un milagro creativo. Padre, en el nombre de Jesús, vamos allá donde estás. Tú has preparado el ambiente, tú has preparado el lugar. Pedimos que haya un milagro, por favor, en el nombre de Jesús, en ese lugar. Señor, y el primer milagro que necesitamos en esta hora es el milagro del arrepentimiento genuino para nosotros. Gracias por las vidas que hoy se han conectado y por aquellos que también van a estudiar el material. Tú vas a impartir ese milagro. Gracias, oh Dios, porque hay disposición. Espíritu Santo, tú traerás la disposición. A esa disposición traerás la fe para que el milagro de la palabra pueda forjarse. Un milagro creativo en nuestra vida. Y oro por ese milagro del arrepentimiento. Que las vidas que hoy están bajo oración, bajo la administración de esta súplica, de este clamor, en el nombre de Jesús, sea en ellos una transformación. Aún sus familias que están allí cerca, reciban la administración del Espíritu Santo. Reciban el trato de esa fe para que ellos puedan ser convencidos, no por mí, sino por el Espíritu de Dios, en la administración de la palabra. Señor, gracias, porque hoy, una vez más, tú nos das la oportunidad de escuchar la palabra y que tú levantas hombres y mujeres dispuestos a creer, dispuestos a un milagro, dispuestos a la palabra. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, gracias. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe la alabanza en el nombre de Jesús. Allá donde estás, vamos, en el nombre de Cristo, pide a Dios por ese milagro en tu vida. Si hay un paralítico, que Cristo pueda levantarte en esta hora. Toda parálisis en tu vida espiritual, toda parálisis en tu vida, en tu mente, toda parálisis en tu vida física, toda parálisis en tus áreas, en el nombre de Jesús, Él puede hacer un milagro allí en tu vida. En el nombre de Jesucristo el Señor, Él extienda su amor y su mano poderosa y tú recibas un milagro ahora por Él, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, gracias porque creemos que hay sanidad para nosotros. Cuando clamamos y oramos y estamos dispuestos, tú traerás sanidad. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Gracias por esta hora. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Bendecimos entonces a todos los que nos han escuchado. Hemos hablado de que todo lo que es nuestros donativos, todas las siembras son principios, esos principios de la palabra. Allí entonces nuestro equipo le da el número para que usted haga sus donativos, tú hagas sus ofrendas. No estamos cobrando la palabra como los malintencionados quieren hacerle ver. Esto es un asunto de principio a la luz de las Escrituras. Lo que pasa es que los malintencionados tienen que leer las Escrituras.
Esto es un principio que se te revela, no que se te obliga, se te revela por el Espíritu Santo. Porque la extensión del reino hay que seguirla haciendo. Porque las necesidades en la iglesia hay que seguirlas supliendo. En el nombre del Señor queremos entonces bendecirte. Y allí en nuestras pantallas, los chicos de los técnicos de nuestro equipo estarán dándote entonces allí el número. Bendición, paz de Dios. Dios te guarde y descanso para todos. Amén y amén. Máximo amor, mi historia y pasión, mi gran galardón, mi fuego interior, mi entrega total, mi agua y mi pan, mi corona es Jesús. Gastaré mi vida en Él y triunfante cantaré. Máximo amor, mi historia y pasión, mi gran galardón, mi fuego interior, mi entrega total, mi agua y mi pan, mi corona es Jesús. Gastaré mi vida en Él y triunfante cantaré. Cantar